LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Let's go! Let's go! ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Has sentido cómo esa puñalada, que viene no de un enemigo, sino de alguien en quien confiabas, se clava justo donde más duele? Esa herida que no se ve, pero que arde con cada recuerdo. Esa sensación de vacío, de incredulidad, de preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Y lo más duro, cuando esa traición viene justo en el momento en que más necesitabas apoyo, en que más vulnerable estabas. Si alguna vez has pasado por eso, si hoy mismo estás lidiando con esa tristeza que solo entiende el corazón traicionado, entonces este mensaje es para ti. Porque sí, la traición es una de las experiencias más desgarradoras que puede vivir una persona. Pero ¿sabías que incluso Dios fue traicionado? Que su Hijo, Jesús, también sintió el peso de una amistad rota, de un beso hipócrita, de una entrega injusta. Y aún así, no se derrumbó. Aún así, nos dejó una enseñanza eterna. Hoy, vamos a mirar cómo Dios lidió con la traición y cómo tú puedes salir fortalecido de eso que hoy te duele tanto. Antes de comenzar, quiero hablarte con el corazón. Sé que muchas personas, quizá tú mismo, no tienen una iglesia cerca, o tal vez por temas de salud, por trabajo, por miedo, por dolor, no has podido asistir a un lugar donde sientas la presencia de Dios. Y por eso existe este canal, porque aquí hemos creado un espacio sagrado, un espacio donde puedes venir como estás, con tu dolor, con tus lágrimas, con tus preguntas, y encontrarte con Dios sin barreras, sin juicios, desde donde estés, a la hora que lo necesites. Si este contenido llega a ti, si sientes que te ayuda, te acompaña o te hace bien, te pido de corazón que le des like, que comentes y que compartas este video. No solo estás ayudando a que YouTube lo recomiende a más personas que también están buscando respuestas, también estás permitiendo que otros que no tienen iglesia, que se sienten solos o heridos, puedan encontrar aquí un refugio espiritual. Con tu apoyo, este mensaje puede llegar a alguien que esta misma noche está pensando en rendirse. Serías de gran bendición. Y si quieres dejar una huella en los comentarios, escribe esto: Dios me sostiene. Esas 3 palabras encierran toda una promesa, toda una verdad. Escríbelas con fe, como una declaración sobre tu vida. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene no es una simple reflexión, es un viaje al alma, un encuentro con la palabra, un momento de conexión profunda con el Dios que no traiciona, que no falla, que siempre está. Y quédate hasta el final, porque puede que justo ahí, en ese último momento de esta oración, Dios te diga lo que has estado esperando tanto tiempo. Vale la pena quedarte. Primera parte. Cuando la traición toca tu alma. La traición no avisa. No llega con una carta ni con una advertencia. Llega de repente en silencio y se acomoda justo donde más confianza tenías. Y es irónico, ¿no? Porque para ser traicionado, primero tuviste que haber confiado. Nadie puede traicionar a quien no ha amado, a quien no se le ha dado un lugar especial en el corazón. Por eso duele tanto, porque viene de cerca, porque te desarma desde adentro. Y en esos momentos, lo primero que uno se pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué, si Él me ama, dejó que me fallaran de esta manera? Pero aquí viene algo que necesitamos recordar, aunque sea difícil de aceptar.
Dios no nos prometió una vida sin heridas, pero sí una vida donde ninguna herida tendría la última palabra. Cuando vamos a la Biblia, encontramos un ejemplo que nos golpea profundamente, y es el momento en que Judas traiciona a Jesús. Piensa esto. Judas no era un enemigo externo, no era un romano, no era un fariseo que odiaba a Jesús. Number era uno de los suyos, uno que caminó con él, que compartió el pan, que lo escuchó enseñar, que vio sus milagros, uno que fue elegido, que fue amado, que recibió oportunidades, y aún así lo traicionó. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 48, dice que el traidor les había dado una señal, diciendo, «Al que yo bese, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, «Salve, maestro», y lo besó. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. ¿Puedes imaginar ese momento? ¿Puedes imaginar ese beso, cargado de hipocresía, de frialdad, de traición disfrazada de afecto? A veces, las heridas más profundas no vienen de gritos, sino de gestos suaves, de palabras dulces que esconden puñales. Pero lo que más impacta no es solo la traición, sino la manera en que Jesús respondió. Él no maldijo, no se defendió, no lo empujó. Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?» Jesús llamó amigo al que lo estaba entregando, no porque fuera ingenuo, no porque no supiera lo que estaba pasando, sino porque su corazón estaba lleno de una paz que ninguna traición podía arrancarle. Y aquí hay una enseñanza tan poderosa que necesitamos detenernos un momento. Jesús no permitió que la traición cambiara su identidad. No dejó que lo convirtiera en alguien lleno de odio. No reaccionó con venganza. No se dejó arrastrar por el dolor al punto de perder su propósito. Jesús sabía quién era. Sabía para qué había venido. Sabía que incluso la traición formaba parte del plan de redención. Y esto nos habla directamente a nosotros, porque cuando alguien nos traiciona, fácilmente podemos caer en la trampa de cambiar, de cerrar el corazón, de endurecernos, de desconfiar de todos, de vivir con miedo, de responder con odio. Pero cuando hacemos eso, en el fondo, estamos permitiendo que la traición nos transforme en algo que no somos. Estamos permitiendo que el veneno del otro contamine nuestro espíritu. Jesús nos muestra otro camino. Él nos enseña que la paz verdadera no depende de cómo te traten los demás, sino de quién está dentro de ti. Y cuando Dios es quien habita en tu interior, puedes enfrentar la traición sin perder tu esencia. Puedes dolerte, claro que sí, porque Jesús también se entristeció. Puedes llorar porque Él también lloró, pero no permitas que eso defina el resto de tu vida. A veces, Dios permite ciertas traiciones no para destruirte, sino para mostrarte quién realmente es leal, para revelarte quién no merece seguir caminando a tu lado, para enseñarte a depender más de Él que de las personas, porque hay heridas que aunque duelen, también abren los ojos, y en medio del dolor, Dios susurra, «Yo no te fallaré, yo no soy como ellos, yo no cambio, yo no me alejo, yo no traiciono». Así como Jesús siguió su camino a la cruz con determinación, tú también puedes seguir adelante, porque lo que Dios tiene para ti no depende de quienes te fallaron, depende solo de Él. Segunda parte, cuando Dios transforma la herida en enseñanza. Después de una traición, no es fácil volver a confiar. A veces, ni siquiera en ti mismo. Te cuestionas todo. Te preguntas en qué fallaste, por qué no lo viste venir, por qué fuiste tan ingenuo, por qué abriste el corazón tan pronto o por qué creíste que esta vez sería diferente. Y cuando ese dolor no se trata, comienza a crecer hacia adentro. Se vuelve desconfianza, luego amargura, y después empieza a infectar cada área de tu vida sin que te des cuenta. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que ese dolor no sanado te aleja de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque cuando tu corazón está lleno de resentimiento, te cuesta escuchar la voz de Dios. Tu mente se llena de pensamientos de revancha, de orgullo herido, de querer que... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha?
Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. El otro pague. Y entonces, dejas de avanzar. Te estancas. Te quedas detenido en ese momento que te rompió, como si tu historia entera se redujera a ese episodio. Pero no es así. Dios no quiere que vivas congelado en una traición. Dios quiere enseñarte a usar esa herida como una puerta hacia un crecimiento mayor. Hay un personaje en la Biblia que vivió una de las traiciones más profundas que se pueden imaginar, y es José. La historia de José no es solamente conocida porque fue gobernador de Egipto. Es conocida por lo que vivió antes de eso, porque nadie se convierte en instrumento de Dios sin antes pasar por un proceso. Y el proceso de José fue el dolor de ser traicionado por su propia sangre, por sus hermanos. Génesis capítulo 37 nos cuenta que sus hermanos lo envidiaban, lo odiaban por los sueños que Dios le daba, y un día tomaron una decisión cruel. Lo vendieron como esclavo. Ni siquiera les bastó con deshacerse de él. Además engañaron a su padre haciéndole creer que estaba muerto. ¿Te imaginas eso? Que tu propia familia te venda, que no les importe tu sufrimiento, que puedan dormir tranquilos después de haberte entregado. Es una traición de las más duras que puede vivir una persona. Y sin embargo, José no se quedó ahí. Él pasó años siendo esclavo, luego fue acusado falsamente y terminó en la cárcel. Pero a pesar de todo eso, nunca dejó de confiar en que Dios estaba con él. ¿Y sabes por qué? Porque él entendió que el plan de Dios no termina con las traiciones humanas. Él no dejó que la herida lo hiciera amargo. Él no permitió que su corazón se contaminara con odio, porque sabía que si lo hacía, estaría perdiendo algo más valioso que la justicia inmediata. Estaría perdiendo la presencia de Dios en su vida. Y aquí está la lección para nosotros. Cuando alguien te traiciona, tienes dos opciones: vivir con ese dolor y dejar que te consuma poco a poco, o entregárselo a Dios y permitir que lo transforme en sabiduría, en discernimiento, en fuerza interior. La segunda opción no es fácil, porque sanar no significa olvidar lo que pasó. Sanar significa que ya no vives desde ese dolor. Significa que aunque recuerdes, ya no te esclaviza. Que aunque veas a esa persona, ya no tiene poder sobre tus emociones. Que aunque te haya roto, no te destruyó. Y eso solo se logra cuando permites que Dios trabaje en tu interior. Muchas veces, Dios no quita la herida de inmediato porque quiere enseñarte algo a través de ella. Quiere mostrarte que Él es tu verdadero refugio, que tu paz no depende de la fidelidad de los demás, sino de su amor incondicional. En el libro de los Salmos, capítulo 55, verso 12 en adelante, David escribe algo que parte el alma. Dice: «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me habría ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios». David no está hablando de cualquiera, está hablando de alguien que consideraba su amigo, y eso nos muestra que aún los más grandes hombres de Dios han sido traicionados. Nadie está exento, pero hay algo que diferencia a los que siguen adelante de los que se quedan atrapados, y es la capacidad de soltar el deseo de venganza y entregárselo a Dios. Porque escucha esto, cuando tú te encargas de vengarte, estás sacando a Dios del proceso. Pero cuando tú decides perdonar, cuando tú decides soltar, cuando tú eliges confiar en que Dios es justo, entonces Él se encarga. Y créeme, Dios hace justicia como nadie más puede hacerlo. Hay personas que se fueron de tu vida de manera dolorosa, y tú no entendías por qué. Pero más adelante verás que Dios te estaba librando. Hay puertas que se cerraron por una traición,
pero Dios estaba llevándote por un camino diferente, más alto, más seguro, más lleno de propósito. Por eso, si alguien te falló, si te hirieron, si sentiste que tu corazón fue pisoteado, no creas que tu historia terminó ahí. De hecho, puede que justo ahí esté empezando el capítulo más poderoso de tu vida, porque Dios no desperdicia ningún dolor. Él usa hasta las traiciones para formar en ti un carácter inquebrantable. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que Dios no solo te sana, sino que te usa para sanar a otros. Lo que hoy lloras, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te pesa, mañana será tu herramienta para levantar a otros. Y cuando eso pase, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena seguir creyendo. La traición no tiene la última palabra. Dios sí. Tercera parte, el proceso de sanidad y cómo volver a confiar en Dios. Ahora bien, llega un momento después de la traición donde ya no hay lágrimas, pero tampoco hay paz. Donde ya no se habla del tema, pero el corazón sigue roto por dentro. Donde sonríes por fuera, pero por dentro aún desconfías de todo el mundo. Y es ahí donde empieza el verdadero desafío. Sanar. Porque perdonar a veces toma solo una decisión, pero sanar es un proceso, y un proceso que duele. Porque sanar significa enfrentar lo que viviste, mirar a los ojos esa herida y dejar que Dios meta sus manos en lo más profundo del alma. Y aquí es donde muchas personas se quedan estancadas, porque creen que si ya no lloran, entonces ya sanaron. Pero a veces el dolor se esconde, a veces simplemente se guarda bajo 1000 capas, y con el tiempo se convierte en algo peor, en indiferencia, en cinismo, en frialdad emocional. Ya no confías, ya no amas igual, ya no esperas lo mejor de nadie. Y eso, aunque parezca una defensa, en realidad es una cárcel. ¿Y sabes cuál es la única forma de salir de esa cárcel? Volver a confiar. Pero no en las personas primero, sino en Dios. Porque después de una traición, no es con tus fuerzas que vas a sanar, es con su presencia. Es en la intimidad con Él, donde Él empieza a tocar eso que nadie más ve. Donde puedes abrir el corazón sin miedo a que lo vuelvan a dañar. Donde puedes llorar sin ser juzgado. Donde puedes mostrar tu parte rota sin ser rechazado. Dios conoce tu herida. Conoce el detalle exacto de lo que te hicieron. Sabe las palabras que te marcaron. Sabe lo que no pudiste decir, lo que callaste por miedo o por vergüenza. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Y aún así, Él no se aleja. Él no cambia de opinión contigo. Él no te ama menos por estar roto. Al contrario, te ama más porque sabe lo que estás cargando. El profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1, dice que el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, para vendar a los heridos, para proclamar libertad a los cautivos. Y eso eres tú cuando estás atado al dolor de una traición, un cautivo. No de una persona, sino de un momento, de un recuerdo. Pero Jesús vino a libertarte también de eso. Y aquí es donde necesitas permitirle a Dios que haga su obra en ti. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de dejar de vivir desde esa herida. Porque mientras lo sigas recordando con rabia, con dolor, con deseo de revancha, sigues atado. Pero cuando lo puedes mirar con paz, cuando puedes decir, sí, me fallaron, pero aprendí, crecí, maduré y sigo de pie. Entonces la herida ya no manda en tu vida, ahora manda Dios. Ahora bien, sé que es fácil decir, perdona y sigue. Pero cuando el alma está lastimada, no basta con repetir frases bonitas. Por eso, quiero darte algo práctico,
algo espiritual pero también emocional, que puedes empezar a hacer desde hoy mismo para empezar ese proceso de sanidad. Lo primero es esto: lleva ese dolor a la presencia de Dios, tal como lo sientes, sin disfrazarlo, sin minimizarlo. No tienes que ser fuerte delante de Él. Puedes llorar, puedes gritar, puedes decirle que no entiendes. Dios no se escandaliza por tu sinceridad, al contrario, la honra, porque el corazón sincero es el que Él más busca. Lo segundo, empieza a orar por esa persona que te falló, no porque lo merezca, sino porque tú necesitas liberarte. Puede que al principio no sientas nada, puede que lo hagas con rabia, pero mientras más ores, más tu corazón se va limpiando. No estás justificando lo que hizo, estás soltando lo que te está atando. Tercero, aprende de la situación. Hazte preguntas reales. ¿Qué señales ignoré? ¿Qué límites no puse? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? La traición también enseña, si dejas que lo haga. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con sabiduría. Cuarto, rodéate de personas sanas. No te aísles. Dios muchas veces quiere usarte en comunidad, pero cuando estás herido, el enemigo te quiere en soledad. Porque en la soledad es donde vienen los pensamientos más oscuros, las mentiras más fuertes. No te encierres, habla, conecta, abre el corazón con alguien de confianza. Y por último, vuelve a confiar en Dios con todo tu corazón. Aunque te hayan fallado todos, Él no te ha fallado. Aunque los demás hayan cerrado puertas, Él abre caminos. Aunque los demás se hayan ido, Él permanece. Aunque sientas que te quedaste solo, Dios siempre está. Mira, no sé exactamente lo que viviste, pero sí sé esto: no fue en vano. Dios lo va a usar, no para justificar el dolor, sino para sacar algo poderoso de eso. La traición no te define, la herida no te destruye, eres mucho más que lo que te hicieron, y mientras más te acerques a Dios, más vas a descubrir que lo que perdiste no se compara con lo que Él va a darte. Dios no solo te va a sanar, Dios va a usarte, y ahí, justo ahí, sabrás que valió la pena no rendirte. Cuarta parte. Cuando Dios toma tu dolor y lo convierte en propósito. Ya hemos hablado del dolor de la traición, del proceso de sanidad y del llamado a confiar nuevamente en Dios. Pero hay algo más que no podemos dejar por fuera: el propósito. Porque si hay algo que el enemigo no soporta, es ver que aquello que quiso usar para destruirte termina siendo el impulso que Dios usa para levantarte más alto que nunca. Dios no te permite pasar por algo así solo para que sobrevivas. Él quiere que salgas fortalecido, que no solo sanes, sino que te conviertas en alguien más sabio, más firme, más lleno de discernimiento. Alguien que ahora puede ayudar a otros a salir del mismo lugar donde tú una vez estuviste. Mira, cuando alguien te traiciona, tu identidad tiembla. Te preguntas si fuiste suficiente, si valías la pena, si el problema eras tú. Esa voz interna que te dice que nunca más serás el mismo, que ya no puedes confiar, que tu corazón está dañado para siempre. Esa voz no viene de Dios. Esa es la voz del enemigo, tratando de convencerte de que lo que te hicieron es más fuerte que lo que Dios puede hacer contigo. Pero déjame decirte algo claro: ninguna traición es más fuerte que el propósito de Dios en tu vida. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, está esa promesa poderosa que muchas veces escuchamos, pero pocas veces entendemos de verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, es todas. No solo lo bonito, no solo las bendiciones, también el abandono, también la traición, también la humillación, también esa experiencia amarga que no sabes cómo procesar. Todo eso, Dios lo toma y lo mezcla con su gracia, con su poder, con su sabiduría, y lo convierte en una pieza más dentro del rompecabezas de tu destino. ¿Recuerdas a José, el que fue vendido por sus hermanos? Cuando finalmente se reencontró con ellos, no los castigó, no les gritó, no se vengó. ¿Sabes qué hizo? Les dijo algo que solo alguien que ha sanado puede decir. Génesis capítulo 50, verso 20.
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es una de las frases más poderosas que puede salir de un corazón que ha pasado por el fuego, pero no se ha quemado. Y esa frase puede ser también la tuya. Lo que te hicieron fue real, fue injusto, fue doloroso. Pero si lo entregas a Dios, Él lo puede redimir. Él lo puede usar como impulso, como plataforma, como testimonio. Porque hay personas allá afuera que necesitan escuchar tu historia para no rendirse con la suya. Escucha esto con el corazón bien abierto. Lo que hoy te pesa, mañana será parte de tu llamado. Esa traición no es el final, es solo una parte del proceso. Y cuando estás en las manos de Dios, nada se pierde. Nada queda sin propósito. Todo tiene sentido, aunque no lo veas ahora, aunque duela todavía, aunque no entiendas por qué. El enemigo quiso dañarte, sí, pero Dios lo usará para empujarte hacia tu destino. ¿Sabes cuántas personas han sido sanadas por alguien que también fue herido? ¿Sabes cuántas vidas han sido transformadas por alguien que un día pensó que no se iba a levantar? ¿Sabes cuántos ministerios nacieron desde el fondo del dolor? Por eso no te avergüences de tu herida, no la escondas, no creas que te hace menos. Esa herida, en las manos de Dios, puede ser tu arma más poderosa, porque el mundo necesita personas reales, personas que hayan llorado, que hayan caído. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Pero que hayan conocido a un Dios que restaura, que levanta, que transforma. Cuando dejas que Dios te sane, tu dolor deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Lo que era tu punto débil, ahora es tu fuerza. Lo que fue tu momento más oscuro, ahora brilla con su luz. Y entonces entiendes que no era solo una historia triste, era un testimonio en formación. Y aquí está el cambio más hermoso. Cuando ya no defines tu vida por lo que te pasó, sino por lo que Dios está haciendo contigo a partir de ahí. Ya no vives desde la herida, sino desde la redención. Ya no miras a tu pasado con vergüenza, sino con gratitud. Porque sí, dolió, pero te trajo hasta aquí. Y ahora que estás aquí, Dios va a usarte. Porque tú ya no eres la persona rota que lloraba por una traición. Eres un hijo, una hija de Dios, con cicatrices que hablan de su fidelidad, con una historia que vale la pena contar, con un corazón restaurado que puede abrazar a otros. Y cuando eso pasa, cuando por fin entiendes que todo tuvo un sentido, entonces puedes mirar al cielo y decir, gracias, Señor, porque no entendí el proceso, pero hoy veo que nunca estuve solo. Porque no me gustó lo que viví, pero me llevó a conocerte más. Porque lo que pensé que era mi final, en realidad fue el comienzo de mi propósito. Quinta parte. Fortalecer la fe después de la traición y volver a abrir el corazón con la guía de Dios. Después de sanar, después de haber llorado, de haber soltado y de haber entendido que Dios transformó esa herida en propósito, queda un paso más, y es uno de los más desafiantes. Volver a abrir el corazón, volver a caminar con fe, volver a confiar, pero esta vez con discernimiento, esta vez con madurez, esta vez con Dios delante, guiando cada relación, cada decisión, cada vínculo nuevo que llegue a tu vida. Porque sí, es cierto que la traición deja una marca, pero esa marca no tiene que ser un recordatorio del miedo, puede ser un recordatorio de tu crecimiento. No estás obligado a vivir con una coraza que impida que te vuelvan a hacer daño. Estás invitado a vivir con la sabiduría del Espíritu Santo, que te muestra quién sí, quién no, y cuándo sí y cuándo no. Aquí es donde mucha gente tropieza. Sanan pero se cierran, sanan pero se aíslan, sanan pero levantan muros tan altos que ya nadie puede entrar.
Y aunque al principio parezca protección, con el tiempo se convierte en una prisión. Porque fuimos creados para amar, para relacionarnos, para acompañarnos los unos a los otros. No puedes vivir huyendo por lo que alguien te hizo. No puedes vivir escondiéndote por una herida pasada. Hay personas nuevas que Dios quiere ponerte en el camino, pero no van a poder llegar si tu corazón sigue atrincherado detrás del miedo. Y aquí entra algo clave, la fe. Pero no una fe ingenua, sino una fe firme, consciente, arraigada en la palabra. Porque cuando tu confianza no está puesta en la gente, sino en Dios, entonces ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscas que otros llenen tus vacíos, porque sabes que solo Dios puede hacerlo. Y eso te libera, te hace fuerte, te hace sabio. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es decir, que si en tu nueva etapa empiezas a poner a Dios como filtro, como guía, como centro, Él mismo te mostrará a quién dejar entrar en tu vida y a quién no. Él mismo te alertará si alguien no es sano para ti. Él mismo pondrá paz o inquietud en tu espíritu, y esa será tu señal. Y cuando vives así, ya no necesitas construir muros para protegerte, porque Dios se convierte en tu escudo. Ya no necesitas ser desconfiado, porque ahora tienes discernimiento. Ya no necesitas esconder tu corazón, porque sabes que está en las manos correctas. Pero esto no significa que todo será perfecto. Habrá pruebas, habrá nuevas personas que quizás no siempre entiendan tu historia, habrá situaciones que despierten viejos miedos, pero ahora eres diferente. Ya no reaccionas desde el dolor, ahora respondes desde la fe. Ya no hablas desde la herida, ahora hablas desde la sabiduría. Ya no dependes de lo que otros hagan o digan, ahora dependes de lo que Dios dice de ti. Y eso te da una seguridad que nadie te puede quitar. Tienes que entender esto. La sanidad no es solo el fin del dolor, es el inicio de una nueva identidad. Ahora conoces un Dios que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Ahora sabes que su amor es suficiente. Ahora sabes que puedes seguir adelante, no con miedo, sino con propósito. Y cuando vivas desde ahí, entonces podrás amar de nuevo. Podrás confiar otra vez, no porque ignores el pasado, sino porque ya no te ata. No porque no duela lo que viviste, sino porque ya no tiene poder sobre ti. Y eso, querido oyente, se llama libertad. Esa es la verdadera victoria, cuando vives con un corazón abierto, pero bajo la protección de Dios. Cuando vuelves a creer, pero esta vez con los ojos del alma bien abiertos y la paz del Espíritu como compañía. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que en esa nueva etapa, Dios no solo te dará nuevas personas, también te dará nuevos sueños, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Porque Dios es experto en resurrecciones. Donde otros vieron muerte, Él ve vida. Donde tú viste un final, Él ve un nuevo inicio. Y cuando caminas con Él, todo lo que viene es mejor de lo que dejaste atrás. Así que no temas volver a confiar, no temas volver a amar, no temas volver a vivir con el corazón lleno. Pero esta vez, hazlo con Dios a tu lado en cada paso. Sexta parte. Convertirte en un instrumento de sanidad para otros. Cuando Dios termina de sanar una herida en tu corazón, no lo hace solo para que vivas en paz contigo mismo, sino para que te conviertas en un reflejo de su misericordia. Porque en el reino de Dios, nada de lo que vivimos se desperdicia. Cada lágrima, cada traición, cada noche oscura. Todo tiene un propósito mayor cuando se lo entregas por completo. Hay personas que hoy están pasando por lo mismo que tú viviste. Personas que aún están en la etapa del llanto, del por qué, del no entiendo nada. Personas que como tú hace un tiempo se sienten quebradas por dentro. ¿Y sabes algo? Para muchas de ellas tu testimonio puede ser el puente hacia su sanidad. Dios no te sanó solo para que sigas adelante como si nada. Dios te sanó para que ahora puedas levantar a otros, para que puedas mirarlos a los ojos y decirles con convicción: yo también pasé por ahí y estoy de pie gracias a Él. Y eso tiene un poder que ninguna teoría puede igualar,
porque las palabras salen con autoridad cuando vienen de una experiencia real. Hay una historia muy especial en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 32. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe... I wrote a little song to remind you, Choice Hotels gets you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dice claramente: vas a caer, vas a pasar por una sacudida, pero yo he orado por ti, y cuando te levantes, no te quedes callado, ayuda a los demás. Esa palabra es para ti también. Una vez que hayas vuelto del dolor, una vez que hayas sanado, una vez que hayas recobrado la fe, confirma a tus hermanos. Apoya a los que están débiles. Sé ese abrazo que tú necesitaste y no tuviste. Sé esa palabra que no llegó a tiempo para ti, pero que sí puede llegar a tiempo para alguien más. Mira, muchas veces pensamos que para ser de bendición necesitamos tenerlo todo perfecto, tener una vida sin fallas, sin errores, sin heridas. Pero en realidad, Dios se glorifica en nuestra fragilidad. Él usa a los que fueron rotos, a los que pasaron por el fuego, a los que cayeron y se levantaron con las rodillas temblando, pero con el corazón ardiendo por ayudar a otros a no rendirse. Tú puedes ser ese instrumento. A veces no necesitas predicar desde un púlpito, solo necesitas compartir tu historia con sinceridad. Decir: sí, a mí también me fallaron, y por poco me pierdo en el rencor, pero Dios me rescató. Decir: sí, estuve a punto de rendirme, pero me aferré a la palabra y aquí estoy. Decir: sí, lloré noches enteras, pero entendí que mi historia no termina en una traición, sino en una restauración. Porque lo que una vez te destruyó, ahora puede ser lo que Dios use para liberar a otros. No subestimes el poder de tu testimonio. No te calles lo que Dios ha hecho en ti. Hay personas que necesitan saber que se puede salir adelante, que la herida puede sanar, que el corazón puede volver a latir con esperanza. Y hay algo más. Cuando tú ayudas a otros a sanar, tu sanidad se fortalece. Es como si cada vez que compartes lo que Dios hizo contigo, tu corazón se reafirma aún más en la verdad. Ya no solo crees en la restauración, la vives, la respiras, la transmites, te conviertes en un canal de amor, de consuelo, de fe. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. No solo quiere levantarte, quiere usarte. No solo quiere que sobrevivas, quiere que vivas con propósito. No solo quiere que superes la traición, quiere que te conviertas en un testigo vivo de que su amor todo lo sana, todo lo restaura, todo lo transforma. Así que si hoy estás aquí, escuchando esto, con el corazón quizás aún sensible, pero más fuerte que antes, con una fe que ha sido probada en fuego, quiero que sepas que no has llegado hasta aquí solo para empezar de nuevo. Has llegado hasta aquí porque ahora eres un instrumento, un canal, una voz que puede cambiar vidas. Y créeme, en el reino de Dios no hay mayor honra que esa. Ser parte de la sanidad de alguien más. Ser el eco de la voz de Dios para un corazón roto. Ser el reflejo de su fidelidad para alguien que ya no creía en nada. Séptima parte. ¿Cómo proteger tu corazón restaurado y no volver atrás? Has llegado lejos. Has llorado, has orado, has soltado, has sanado. Y ahora estás viendo los frutos de esa restauración que Dios hizo dentro de ti. Pero aquí viene un paso
que muchas veces pasamos por alto. Cuidar lo que Dios ya restauró. Porque sí, sanar una herida es importante, pero protegerla lo es aún más. De nada sirve que el Señor te haya sanado si vuelves a abrir la puerta al mismo veneno que te rompió. El enemigo no se queda quieto. Él no se rinde fácilmente. Él siempre va a intentar tocar aquello que Dios ya tocó, ensuciar lo que Dios ya limpió, romper lo que Dios ya reconstruyó. Por eso, ahora que has sanado, necesitas levantar una muralla de fe y discernimiento, no para vivir con miedo, sino para vivir con sabiduría. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese versículo es claro y directo. Lo más valioso que tienes, más que tu dinero, tu tiempo, tu imagen o tu talento, es tu corazón. Porque si tu corazón está herido, lo demás se afecta. Pero si tu corazón está lleno de Dios, lo demás se alinea. Y ahora que tu corazón fue sanado por el Señor, tu prioridad debe ser protegerlo. ¿Cómo se protege el corazón? Primero, con oración constante. No una oración automática, de rutina, sino una oración honesta, donde todos los días le digas a Dios: Señor, protégeme de volver a lo que me destruyó. Dame claridad para ver el engaño antes de caer. Recuérdame lo que ya me enseñaste, para que no repita ciclos. La oración no es un acto religioso, es un escudo espiritual. Segundo, con límites sanos. A veces el problema no es la traición que sufriste, sino que nunca aprendiste a poner límites después de eso. Y el corazón que no pone límites termina siendo territorio libre para que cualquiera entre, hable, lastime y se vaya. No tengas miedo de decir no. No tengas miedo de cerrar puertas que Dios ya cerró. No tengas miedo de quedarte solo por un tiempo si eso significa cuidar tu paz. Porque la soledad con propósito es mejor que la compañía que destruye. Tercero, no te expongas a lo que sabes que te hace daño. Si sabes que ciertas personas te roban la paz, aléjate. Si sabes que ciertas conversaciones reabren tu herida, cámbialas. Si sabes que ciertas redes sociales te llenan de amargura o te hacen recordar lo que ya superaste, apágalas. No todo lo que se presenta debe ser consumido. Cuida tu atmósfera, cuida tus entornos, cuida tus oídos. Lo que escuchas influye en lo que piensas, y lo que piensas moldea lo que sientes. Cuarto, llena tu mente con la palabra, porque el enemigo también ataca con pensamientos, y si tu mente está vacía de verdades, cualquier mentira se convierte en tu realidad. Por eso, memoriza versículos, medita en ellos, repítelos cuando venga el miedo, cuando venga la duda, cuando vuelva ese pensamiento de ¿y si me vuelven a traicionar? La palabra es tu espada, y con ella no solo te defiendes, también avanzas. Quinto, rodéate de personas que te edifiquen. Ya lo dijimos antes, pero hay que repetirlo. No puedes seguir avanzando si estás rodeado de voces que te atan al pasado. Busca comunidad. Busca amistades que amen a Dios, que te confronten con amor, que te animen a seguir, que celebren tu sanidad en lugar de recordarte tu dolor. Porque no es lo mismo sanar que permanecer sano, y para permanecer necesitas apoyo. Y hay algo más muy importante. A veces no es una persona la que vuelve, sino el sentimiento. A veces el enemigo no usa el mismo rostro, pero sí la misma estrategia. Por eso, cuando sientas que estás volviendo a patrones del pasado, detente. No sigas. Respira. Ora. Busca al Señor. Recuerda lo que ya viviste, porque si Dios ya te liberó de eso una vez, no permitas que te vuelva a encadenar. Y aquí quiero decirte algo con todo el corazón. Tu historia no tiene por qué repetirse. No estás condenado. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. A caer una y otra vez. En Cristo sí puedes romper ciclos,
Sí puedes avanzar sin retroceder. Sí puedes proteger lo que Dios te dio. Sí puedes mantener tu corazón sano. No se trata de vivir a la defensiva, se trata de vivir despierto, con discernimiento, con los ojos del alma abiertos, con el oído afinado a la voz de Dios, porque Él te va a seguir guiando, Él te va a seguir advirtiendo, Él te va a seguir cuidando. Pero tú tienes que escucharlo, obedecerlo y confiar. Porque recuerda esto, la traición ya no manda en tu vida, el dolor ya no tiene el control, ahora manda la fe, ahora manda la palabra, ahora manda el propósito, y eso vale más que cualquier tentación pasajera, eso vale más que una nostalgia peligrosa, eso vale más que volver atrás. Ahora es el momento de avanzar, de cuidar lo que se restauró y de caminar con la frente en alto, porque fuiste herido, sí, pero ahora estás sano, y Dios te ha confiado esa sanidad. No la sueltes, no la pierdas, protégela, vívela y multiplícala. Octava parte. Recordar quién eres en Dios después de la traición. Cuando alguien te traiciona, muchas veces no solo rompe tu confianza, también intenta romper tu identidad. Las palabras que te dijeron, los gestos que usaron, las mentiras que te hicieron creer, todo eso deja una huella. Y sin darte cuenta empiezas a cargar etiquetas que no te pertenecen. Ingenuo, débil, reemplazable, tonto, fácil de engañar. Y esas etiquetas no siempre las gritas en voz alta, pero te las repites en silencio. Cada vez que te miras al espejo, cada vez que te recuerdas lo que pasó. Pero hoy quiero decirte algo que el cielo quiere que entiendas con urgencia. Tú no eres lo que te hicieron, tú no eres lo que te dijeron, tú no eres el error de alguien más, tú no eres el resultado de una traición, tú eres lo que Dios dice que eres, punto. Y cuando Dios te mira no te ve como una víctima, te ve como un hijo amado, como una hija valiente, como alguien que ha pasado por el fuego, pero que no se ha quemado, alguien que ha llorado en el piso, pero que ha decidido levantarse, alguien que pudo rendirse pero eligió creer. En Isaías capítulo 43, verso 1, Dios dice, «No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Ese es el tipo de amor que recibes cuando caminas con Dios. Un amor que no te señala por lo que te hicieron, sino que te levanta por lo que Él ve en ti. Un amor que no se basa en tu pasado, sino en tu propósito. Y ese propósito sigue intacto. Esa traición no lo anuló. Ese rechazo no lo canceló. Lo que Dios habló sobre tu vida sigue vigente. ¿Y sabes qué más? Esa herida que pensaste que te sacaba del camino, en realidad fue lo que Dios usó para devolverte a su dirección. A veces no entendemos por qué alguien nos falló, pero con el tiempo te das cuenta de que si esa persona no te hubiera fallado, quizás tú nunca habrías regresado a Dios con tanta profundidad. Por eso, hoy quiero que te veas como Él te ve. Con cicatrices, sí, pero con un corazón que late con esperanza. Con historia, sí, pero también con futuro. Con memoria, pero también con visión. No eres menos por haber sufrido. Eres más fuerte, más sabio, más completo. No eres una persona frágil, eres una persona redimida. Y eso vale muchísimo más. No dejes que el dolor hable más fuerte que la voz de Dios. No permitas que el recuerdo del pasado tenga más peso que la promesa del cielo. No vivas desde lo que fue. Vive desde lo que es. Y lo que es que Dios te ha dado una nueva identidad, una nueva perspectiva, una nueva historia. Ahora caminas con más discernimiento. Ahora escuchas más la voz de Dios. Ahora sabes lo que no quieres volver a vivir. Ahora eres un testimonio. Y nadie puede quitarte eso. Hay una imagen muy poderosa que dice, el oro no pierde su valor, aunque sea pisoteado, aunque caiga en el lodo. Sigue siendo oro. Y tú eres eso para Dios. Aunque hayas sido herido, despreciado o usado, sigues siendo valioso. Sigues siendo parte de su plan. Sigues siendo amado con un amor eterno. Así que levanta tu cabeza, camina con firmeza, habla con seguridad, ora con autoridad, ama con madurez, vive con plenitud. Porque ahora sabes quién eres, no por lo que te dijeron, no por lo que viviste, sino por lo que Dios ha dicho de ti. Y lo que Él dice permanece para siempre.
Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo muy claro. No fue casualidad, no fue coincidencia, fue Dios. Él te trajo a este video porque conoce el cansancio que llevas, conoce las preguntas que no sabes cómo responder, y conoce las noches en que reviviste una y otra vez esa traición, buscando entender qué hiciste mal. Pero hoy, después de todo lo que hemos hablado, de todo lo que el Espíritu ha susurrado a tu corazón, hay una verdad que debe quedar grabada en ti. Esa herida no te destruyó, te preparó. Te preparó para ver la vida con nuevos ojos. Te preparó para caminar con mayor discernimiento. Te preparó para saber que tu valor no depende de quién se quedó o quién se fue. Te preparó para abrazar tu historia con madurez, sin vergüenza, sin culpa. Porque el dolor, en manos de Dios, no es una tumba. Es una cuna donde nacen las versiones más fuertes, más sabias y más llenas de propósito. Mira cuánto has avanzado. Ya no eres la persona que empezó este video. Algo dentro de ti despertó. Algo se soltó. Algo sanó. Y si no fue completo, tranquilo, tranquila, Dios ya empezó la obra, y Él nunca deja algo a medias. Él es fiel. Él es constante. Él es perfecto en todo lo que hace. Y sí, lo que te hicieron dolió. Nadie lo niega. Fue injusto, fue cruel, fue innecesario. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios hará contigo después de eso será tan glorioso, tan poderoso, tan lleno de propósito, que llegará un día en que mirarás hacia atrás y dirás: gracias, Señor, porque usaste lo que me rompió para levantarme como nunca imaginé. Por eso hoy no cierres este video con tristeza. Ciérralo con gratitud. No te vayas con rabia. Vete con paz. Porque ya no eres esclavo de esa traición. Ahora eres un hijo, una hija del Rey, sanado, perdonado y listo para lo nuevo. Porque lo mejor de Dios no está en el pasado, está por venir. Vamos con una pequeña oración para terminar. Señor amado, gracias por este momento. Gracias por no soltarme, aun cuando sentí que todo se quebraba por dentro. Hoy te entrego mi herida. Te entrego ese recuerdo que tanto me ha dolido. Te entrego las palabras que me rompieron, la confianza que se llevaron, las noches en que me sentí sin valor. Hoy dejo eso en tus manos, porque sé que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Limpia mi corazón, restaura mi mente, hazme libre por completo. Y enséñame a amar otra vez, pero esta vez con sabiduría, con tu dirección, con tu paz. No quiero vivir desde el pasado, quiero vivir desde tu propósito. Que cada día seas tú quien me levante, quien me guíe, quien me afirme en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta oración tocó tu vida, no te vayas sin compartir este video. Quizá alguien justo ahora está necesitando escuchar esto. Déjanos en los comentarios: Dios me restauró, y así sabremos que este mensaje llegó donde tenía que llegar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando del poder de Dios para transformar todo lo que parece perdido en algo glorioso. Porque contigo, Dios sigue escribiendo una historia que vale la pena vivir.